Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Pozzi, formo parte del grupo de endobiología y también del equipo de conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y en conjunto con Ana Ladio estamos trabajando sobre este proyecto, que en parte es mi proyecto de doctorado, ¿no? Se titula El Huillín y desde una mirada biocultural sobre esta nutria que está en peligro de extinción. Bueno, los seres humanos hemos establecido a lo largo de toda nuestra historia diferentes tipos de vínculos con los animales. Hoy aparecieron algunos, ¿no? Simbólicos, utilitarios, evolutivos y hasta emocionales. Desde esos tipos de vínculos establecidos entre las personas y los animales empiezan a aparecer actitudes frente a ellos, ¿no? Pueden ser esas actitudes positivas o pueden ser negativas y eso varía con la edad, con el género, entre otras cosas. Ejemplos de estas conexiones entre los animales y las personas se ven en algunos trabajos. Algunos de ellos tratan sobre el carpintero gigante en la reserva de biosfera de Cabo de Hornos y en ese caso, en esa comunidad local, era un ave que tenía un valor positivo, ya que era una especie carismática para esos pobladores, ¿no? Hay otros ejemplos como los de los murciélagos en el norte de nuestro país que causan una actitud temerosa y repulsiva. Y un caso que nos toca de cerca, tanto en Chubut, en Río Negro, como en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, es el caso de los pumas y los zorros nativos que son repudiados, ¿no? y sacrificados en relación a que causan efectos reales negativos sobre el ganado de los pobladores. Aquellas especies que son percibidas como más importantes van a ser más cuidadas, ¿no? Y las que son no percibidas o percibidas negativamente, en general, no va a haber tanto cuidado o va a haber una indiferencia. Poníamos el caso acá del ciervo colorado, ¿no? Que para algunas personas dentro de la biología es una especie exótica de carácter invasor. Para algunos pobladores del Parque Nacional Nahuel Huapi les da gusto verlos pasar. Y para aquellos que gustan de la caza deportiva es una especie que es valorada, ¿no? Entonces, de diferentes puntos de vista, estas especies son valoradas y no valoradas, y de ahí la actitud, finalmente, que se mostrará frente a ellas, ¿no? También está la chaqueta amarilla, por ahí el huemul, el gato huinia y el huillín, ¿no? Bueno, este es el mapa del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y es una oportunidad poder trabajar desde esta mirada etnozoológica en el área protegida, porque desde antes de su creación viven muchas personas en el parque. Son 65 poblaciones rurales, 550 propiedades privadas y 9 comunidades mapuches que habitan el área protegida. Además de los visitantes, ¿no? y de los turistas que también visitan el área. Puse todos los mapas en particular porque este mapa muestra con las letras rojas todas las poblaciones que hay en el parque y dónde viven exactamente, ¿no? Para que se den una idea, los que no son de por aquí, acá está Bariloche, acá está Bella Langostura y todo el resto del área es el Parque Nacional Nahuel Huapi. Por aquí está Dinahuapi, ¿no? Por acá. Y también está lindante del área protegida con la provincia de Río Negro y de Neuquén. Y aquel mapa, con todos esos iconos, carpitas y cositas, y lo pusimos porque tiene que ver con el uso público, con todo el resto del uso que también se le da al parque. A veces lo concesionan a residentes locales y a veces no. Bueno, dentro de los animales que viven en el Parque Nacional hay 24 especies que son de valor especial por diferentes motivos. Una de ellas es el huillín y es la que nos invita hoy a poder compartir un poco de sus características en particular. Bueno, es una especie de nutria. Es endémica del sur de Argentina y Chile. Decíamos que el huillín es una nutria, ¿no? Que depende del agua y de las riberas para llevar adelante su ciclo de vida. Es una nutria que está en peligro de extinción. Es una especie de valor, decíamos, para el área protegida. Y en el apéndice 1 de CITES está prohibido su intercambio, su venta, ¿no? A lo largo y a lo ancho de su área de distribución. Y eso tiene que ver con que se lo cazó hasta antes de 1950 para obtener los tapados de nutria, aquellos tapados que usaban algunas abuelas o algunas tías, y se aprovechaba de esa forma. Tal fue el caso que lo venían a buscar desde otros lugares y finalmente se extinguió del gran ámbito de distribución donde antes vivía. No pasó solamente con la nutria, con esta de estos lugares, con el huillín, sino que también ocurrió con las otras 13 especies de nutrias en todo el mundo. Y estas son una de las representaciones artísticas que describen esto que les cuento, donde se lo cazaba de diferentes formas para obtener
principalmente su cuero. Decíamos entonces que la distribución se vio disminuida por esta gran actividad de caza. En el mapa donde dice A, en el de la izquierda, ahí todas las cruces son registros donde el huillín habitaba. En el mapa B diríamos, la porción de territorio donde hoy en día ocupa. A ver si se ve bien. Allá arriba donde dice 1, después dice 2 y después dice 3 y 4. O sea que la población de agua dulce que habita acá en el Parque Nacional y alrededores quedó aislada de la población del mar, ¿no? En Tierra del Fuego. Del tipo de vínculo, decíamos al principio de la presentación, y del tipo de actitud que hayan construido los diferentes grupos de personas con los que convive la especie, va a depender su conservación finalmente, ¿no? No solamente que para el área protegida sea una especie de valor especial, sino que del tipo de vínculo de todas estas personas que viven en el parque va a depender su cuidado a lo largo del tiempo. Entonces uno de los objetivos de este trabajo es estudiar el tipo de vínculo justamente entre las personas que conviven con la especie, y las preguntas un poco que queremos responder son estas dos. ¿Qué tipo de vínculo han establecido estos diversos grupos sociales con la especie? ¿Y qué tipo de valores positivos, negativos o ninguno están asociados al huillín? Para esto entonces estamos empezando a trabajar, estamos con esta presentación preliminar en este momento, compartiendo con ustedes que bueno, empezamos con un reglamento bibliográfico, con talleres participativos y empezamos con algunas entrevistas. Y esos son los resultados de un poco lo que les vamos a contar hoy. Bueno, acá por ahí Lorenzo, que está justo acá, puede aportar a esta filmina. Un poco cuando empezamos con el trabajo con Ana, surgió esta pregunta del huillín, ese nombre, ¿de dónde viene, no? Porque la verdad es que las nutrias en el mundo, que son estas 13 especies de nutrias, se llaman la nutria europea, la nutria de Canadá, la nutria de Asia, y esta tenía este nombre local muy, muy conocido y familiarizado en parques y en los alrededores, y no sabíamos de dónde venía, ¿no? Me acerqué entonces al Centro Educativo Mapuche de Neuquén, donde está Lorenzo y Calfu, y juntos ellos empezamos a charlar sobre esto, ¿no? Que su nombre proviene del mapuzungún, que significa garras, uñas, y la ñ al final de huillín significa en esta lengua quién tiene o quién es, diríamos, quién tiene esas garras, esas uñas o ese carácter en un punto, ¿no? Me decían los compañeros de tanto Calfu como Lorenzo que a veces la traducción no es literal, sino que más bien es un conjunto, ¿no?, de características que se unen en esa palabra. Y bueno, desde ahí entonces la interpretación también desde la etnoecología y la etnozoología, que bueno, que el huillín ocupa este rol de depredador tope y tiene esas garras, ¿no?, y tiene ese carácter y se posiciona de esa forma como describen tanto Lorenzo como Calfu en relación al nombre. Y bueno, estamos recién empezando a entender un poco este nombre y vamos a seguir con esta investigación en este sentido, ¿no? En relación al reglamento bibliográfico, nos fuimos al pasado y empezamos a encontrar algunos elementos que eran interesantes en relación a la historia natural de la especie, ¿no? Y encontramos esta cita en 1650 del padre Diego de Rosales, que habla del huillín y que habla también de lo valioso que era su cuero, diríamos, pero dice: entre los animales anfibios que aquí conocemos, uno es el que los indios llaman huillín, que los españoles llaman nutria, ¿no? Es de color castaño, un poco describe ahí cómo es su cuerpo, pesca y llena sus cuevas de pescado en breve tiempo, muerde con tanta tenacidad que no afloja la presa hasta que suenan los huesos, quebrados. Amadrígase cerca de los ríos y lagunas de agua dulce. Muchos afirman que es una especie de castor, ahí había unas dudas, ¿no? Después hay otro padre jesuita que sigue hablando de esto también, de qué era, es un castor, qué es, es herbívoro, es carnívoro, es anfibio, usa el agua y la tierra, bueno. Sus pellejos son de mucho abrigo y de gran utilidad para los dolores de cabeza procedidos de frío y para corregir la perlesia, que es la parálisis, ahí estaba la traducción en el texto. La yel, que es la bilis, es maravilloso colirio contra las nubes y sus fusiones, que son cataratas, de los ojos, ¿no? Después de esta cita encontramos esta otra y nos invita a seguir buscando, ¿no? Porque la verdad es que los elementos que van dando esta bibliografía, que son aspectos etnohistóricos de la especie, nos van dando muchos elementos que describen un poco más a esta especie.
No voy a leer todo, pero lo más interesante, una de las cosas más interesantes que habla es que bueno, otra vez ponen en valor el cuero. Dice que el pelo corto recibe muy bien el color negro y el turquesa y entonces parece verdaderamente un terciopelo. Se hacen con él sombreros que no ceden a aquellos de verdadero castor. Esto es en 1810, es un padre jesuita. Dice, se ven montones de dichos excrementos en torno a dichos ríos. Los cazadores, guiados por esa observación, le esperan allí de noche mientras él viene a cumplir tal incumbencia y en aquella posición lo matan. Es feroz y valiente. Tiene que ver con el nombre también, ¿no? Que tiene, que le han puesto las comunidades mapuches a lo largo de la historia. Y después habla un poquito más sobre cómo hace con los peces y cuestiones que tienen que ver con la reproducción. Bueno, y en 1908, entre todas esas fechas, esperamos encontrar más información para compartir en la próxima reunión. Pero en 1908 un viajero dice que al visitar la isla Victoria se refirió hacia el Huillín. Vi una gran pila de pieles de estos impresionantes animales que habían sido cazados allí. Y eso coincide también con la fecha en el país se lo podía hacer y que realmente en ese tiempo era muy valorada comercialmente la piel de esta nutria y de las otras especies, como charlábamos al principio. Esta mínima muestra relacionada con estos aspectos etnohistóricos, ¿no? Nos permite ver que en el pasado hay estas pistas que nos sirven y nos dan mucha información en relación al tipo de vínculo entre las personas y la especie y también descripciones que tienen que ver con la historia natural del Huillín. Bueno, en el presente llevamos adelante el año pasado algunos talleres participativos y en ese caso 39 fueron las personas en total que pudimos entrevistar, ¿no? La mayoría de ellos viven en el oeste de la ciudad, en cercanías de los cuerpos de agua, donde habita la especie. En este caso, estamos trabajando en centros urbanos, en el oeste de esta ciudad de Bariloche, y las personas que entrevistamos viven aquí, ¿no? Les explico esto porque después vamos a contarles un poco sobre el ámbito rural. La edad de las personas que concurrieron a los talleres varió entre 74 y 20 años. Lo que propusimos en los talleres es ver cómo eran las denominaciones de estos animales, si realmente conocían al Huillín o no, si lo llamaban de otra forma y otros elementos más. Pusimos esta filmina como para ser estímulo, como decía Sole antes también con las lechuzas, a ver si reconocíamos o no y si las personas entrevistadas, qué era lo que registraban de estas especies. Pusimos el coipo donde dice 1, el huillín donde dice 2 y 3, el bisón americano, porque son las tres especies con las que uno puede encontrarse en los cuerpos de agua en general, acá en Bariloche y en los alrededores también, ¿no? Bueno, de estos talleres que llevamos adelante surgieron algunos elementos interesantes y el número de aciertos por especie fue, en el caso del coipo, el 65.5%, es la primera barra. En el caso del medio, el huillín, 87.2% de aciertos. Y en el caso del bisón americano, 74,4% de aciertos. Surgieron otros nombres y fue interesante eso también. En el caso del coipo surgió que también se lo podía llamar como castor, coipo almizclero, huillín o nutria. En el caso del huillín aparecieron otros nombres como castor o comadreja. Y en el caso del bisón, hurón, huillín, lobito de río o nutria. En los tres casos aparece nutria, ¿no? Como un animal común, diríamos que está en el agua, que es medio bigotudo, que más o menos tiene ciertas características en el nado, y por ahí aparece esta palabra en coincidencia en los tres casos, ¿no? En el caso de los aciertos, un 17,95% de las personas acertaron una especie y un 41,03% acertaron 2 especies y 3 especies. También trabajamos un poco sobre el género, a ver qué pasaba entre las mujeres y los varones, y las mujeres acertaron menos que los hombres, en el caso entre 2 y 3 especies, ¿no? Más o menos se ve ahí, el 1 son las mujeres y el verde son los varones. Entonces en el caso de 2 y 3 especies, acertaron menos las mujeres que los varones. Bueno, empezamos con las entrevistas también a charlar un poco con las personas que conviven con la especie. Decíamos en las primeras filminas donde estaban los mapas del huillín,
del Parque Nacional, que había un montón de pobladores que vivían en relación y en vínculo directo con la especie. Costeras, son poblaciones costeras que conviven en lo cotidiano, ¿no? Entonces empezamos a hablar con Evangelista Quintupuray del Lago Correntoso, que pertenece a una comunidad mapuche, Quintupuray justamente, y él nos cuenta esto. Una vez cruzando en balsa el lago Correntoso se acercó uno de ellos y quiso subir a la balsa y sacarnos todos los peces. Lo tratamos de alejar con unas cañas y se enrolló en sí mismo como una serpiente e hizo unos sonidos como un tigre. Le llamamos tigre de agua por acá. Le tengo miedo, es bravísimo, ¿no? Un poco ahí como... Empezamos a encontrar varios relatos y varias empezaron a aparecer estos nombres, ¿no? Tigre de agua, que todavía no había aparecido en las comunidades urbanas y que tiene que ver con este comportamiento que Evangelista describía. En el caso de Juan Chabol, de la población Chabol del lago Nahuel Huapi, nos cuenta que una vez vio bajar a uno de la costa con un pez y cortarle la cabeza y comerle solo la parte blanda de su cuerpo. Comen peces en la costa y se meten en los ríos bien adentro hasta que uno le pierde el rastro. Yo encontraba, cuando recorríamos los lugares para buscar rastros de huillín, antes del trabajo que estamos haciendo con Ana, el espinazo de pescado con el cuero todo arrumbado en la parte de la cola y sin cabeza. Y pensábamos con nuestros compañeros, ¿qué animal podría hacer algo así, no? Y bueno, Juan Chabol nos lo explicó perfectamente, diríamos, sin que yo le pregunte, inclusive me contaba cosas del huillín y me comentó esto, que al encontrar espinazos pelados sin la parte blanda y todo el cuero arrumbado, ese trabajo lo hacía el huillín, ¿no? Así que bueno, la verdad es que fue súper interesante sacarnos esa duda y Juan ya lo había observado también. En el caso de un poblador de Villa Yanquín, nos cuenta esto, dice que es un depredador igual que el zorro, es como un camaleón, entra por el agua y sale por la tierra. Sus cuevas son así, tienen una boca en el agua y la otra en la tierra. Uno de ellos podría comer 400 truchas en 2 noches. Tuve que matar a algunos porque me mató casi todos los peces. Son muy bravos. Vuelve a coincidir, ¿no? Con que es un animal al que uno le tiene un respeto. En general eso surgió con los pobladores rurales, no así, tan así con los pobladores más urbanos, con los grupos sociales urbanos, que tienen otro tipo de vínculo por ahí con la especie, ¿no? Más alejados de una observación ocasional. En cambio, los pobladores rurales que conviven, están al lado del agua, bueno, nos cuentan otras cosas, otros elementos que nos hacen conocer de esta otra forma al huillín, ¿no? Eso es en la piscicultura que el Villa Yanquín, por la cantidad de truchas. Claro, sí, totalmente. Realmente acá significa como una especie de problema, ¿no? Porque realmente se avanza sobre la producción de esta persona, que después eso coincidió con otras pisciculturas acá en Bariloche, donde también nos vinieron a preguntar qué hacíamos con los huillines, porque realmente podrían ocasionar problemas en las pisciculturas donde tienen los peces hervidos y ellos entran rápidamente, ¿no? Así se veía en el video, como yo se los describo, bien ágil en el agua, ¿no? Hasta ahora lo que encontramos es interesante e importante desde el punto de vista de la especie, elementos que no conocíamos hasta ahora, y podemos decir que nos da pautas de que el tipo de vínculo con respecto a la especie varió en el tiempo y en el espacio, según la interpretación del registro etnohistórico, en comparación con lo que encontramos actualmente, ¿no? Los conocimientos de los actores sociales urbanos parecen ser diferentes a los de los rurales, aportando cada uno a la historia natural de la especie. Y dentro de cada grupo parecen evidenciarse también heterogeneidades, elementos diferenciados, por ejemplo, debido al género, que deberán ser analizados profundamente. Sí, digo bien profundamente, porque este es algo preliminar que les presentamos con estas puntas de información que tenemos hasta ahora, pero que esperamos obtener mucho más a lo largo del tiempo, ¿no? Decíamos recién estos resultados que son preliminares y que dan importancia a estos estudios etnozoológicos a nivel local, y visibilizar este conocimiento es muy importante debido primero a que no se conocía en relación a la historia natural de la especie, pero también es importante visibilizar esta información para articularse con las políticas de conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿no? Porque si no, esta información queda sin tenerse en cuenta. Teniéndose en cuenta entonces, es como esa oportunidad nos la da la etnobiología, podemos articular esta información con las políticas de conservación de esta área protegida, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Hasta aquí.